Muy buenos días para todos, ¿cómo están? La razón real, la verdadera razón por la cual tú y yo estamos aquí es porque sabemos que Dios nos ama. ¿Hay alguien que sepa aquí, que tenga una convicción profunda de que Dios lo ama? Quiero saber eso. Y es lo primero, y lo sabemos quizás desde el momento en que dispusimos nuestro corazón para el Señor. Pudo haber sido la primera vez que fuiste a tu grupo, la primera vez que viniste a la iglesia. Te sentiste amado y dijiste, ok, quiero quedarme. A lo mejor no fue la primera vez, fue la segunda o tercera, pero dijiste, me siento amado y permanezco. ¿Por qué? Porque me siento amado. Ahora, está bien sentirnos amados, lo digo honestamente, está muy bien que nos sintamos amados, pero llega un momento donde sentirse amado no es suficiente. ¿Cómo así? Sí, no es suficiente sentirnos o sabernos amados, porque sentirnos es mejor sabernos amados, saber que Dios nos ama, que siempre está con nosotros, que Él nos acompaña, que Él nos respalda, que Él guía nuestra vida, es lo mejor, nos sabemos amados. Cuando te digo que no es suficiente, es porque a veces sí, me sé amado, pero ¿qué sigue? ¿Qué hay más allá en mi vida? Bueno, es como cuando un bebé nace, ¿verdad? Cuando un bebé nace, los bebés son lindos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que los bebés son lindos? Siempre para la mamá, uno ve el chinito, parece una cosa y una pelotita arrugada, pero para toda la mamá, los bebés son lindos, ¿verdad? No hay ningún bebé que sea feo. Así que los bebés son lindos, están ahí los bebés y los amas un montón, pero si el bebé se queda con que lo aman y le dan todo y lo consienten y que dice gu y toda la familia corre a ver qué es lo que necesita y ya ni siquiera necesita hablar, solo hace sí, y bien, y tú dices bien, pero después de cierto momento ya como que llegue a los 3 años y solo haga y a los 5 y solo haga y a los 35 y haga o sea, ya está como terrible el asunto. Y sí, se sabe amado, y por eso como se sabe amado solo hace Pero no basta con sentirse amado, o sea, hay que crecer, hay que madurar. Ay, qué palabra, a veces suena como feo, ¿verdad? Claro, el bebé desde pequeño se sabe amado, pero tiene que crecer. Y cuando crece, duele. ¿Y a quién le duele más que todo? Al chino, porque va creciendo, porque tiene que asumir ciertas responsabilidades. Y lo digo honestamente, tú le aceptabas a tus hijos cuando tenían 5 o 10 años ciertas niñadas, pero ahora que ya tienen 15 o 20 o 30 años, ya no se las aceptas porque ya dicen, hey, ya es momento de dejar de ser como niños, ya hay que comenzar a crecer, hay que comenzar a madurar, hay que comenzar a tomar responsabilidades. Bien, en el desarrollo de nuestra vida espiritual también es igual. A veces pensamos que no, o sea, que no tenemos que crecer, que con venir a la iglesia de vez en cuando, que con conectarnos de vez en cuando, que con hacer ciertas cosas de vez en cuando es suficiente. Y no es suficiente. Ahora, ese crecimiento, la madurez cristiana, lo dejo claro, no es automática. El crecimiento de un niño es automático, va de acuerdo a cómo va en el tiempo. En una persona es automático. La madurez espiritual no es automática. Sí, porque a veces pensamos que la madurez, como ya llevo 5 años, 10 años en la iglesia o llevo cierto tiempo caminando con el Señor, entonces automáticamente asumimos que una persona es madura por eso. Hoy en día ya no identificamos a los cristianos cuando vienen a la iglesia. Antes, en los 90, por allá hace unos 20 o 30 años atrás, y de ahí para atrás, era muy fácil identificar a un cristiano el domingo. ¿Por qué? Porque era el que usaba su corbata en el caso de los hombres, las mujeres venían vestidas con la pinta dominguera, porque era el domingo, el día del Señor, día de la iglesia, y nos vestíamos diferente, nos arreglábamos diferente. Anteriormente pensábamos que el más maduro era el que tenía la Biblia más grande. Entonces tiene una Biblia así, forro negro de cuero, letras doradas, que diga Santa Biblia, para que todo el mundo lo vea, o sea, que esté haciendo sol y uno haga así y se refleje así. Santa, wow, qué persona tan madura. No, solamente tenía una Biblia grande. Eso era todo, ¿sí? Eso era todo. Madurez espiritual es diferente, por eso digo, no es automática. No se da con el paso del tiempo en la iglesia. De repente una persona llega a la iglesia, comienza a asumir las verdades de la palabra del Señor y en un año ha madurado un montón, y a veces ha madurado más que algunos que llevan 2, 3 o 5 años en la iglesia, que vienen esporádicamente y que no han tomado las verdades de la palabra del Señor para hacerlas en su vida. Ahora, por eso digo, no es automática, es un proceso. Di conmigo, es un proceso.
Ahora ese proceso implica que tú y yo tengamos ciertas disciplinas, ese proceso implica que tú y yo aprendamos a asumir las verdades de la palabra de Dios, a que nos pongamos en paz con Dios, con su palabra y que comencemos a vivir de acuerdo a eso. Es muy sencillo, pero al mismo tiempo, por la cultura del tiempo y de acuerdo a lo que nosotros nos rodeamos, va a ser también un poquito más difícil. O sea, puede ser más difícil o más fácil, pero es sencillo, o sea, no es complicado madurar en nuestra vida cristiana. Cuando uno ve milagros como los que hizo el Señor Jesús, y lo digo porque comenzamos esta serie hablando del primer milagro que hizo el Señor Jesús, que está en Juan capítulo 2, cuando uno ve ese tipo de milagros, uno dice, caramba, el Señor Jesús supo esperar y maduró para poder hacer su primer milagro. Que fíjate en esto, Jesús, el Hijo de Dios, el Señor de toda la creación, por quien dice la palabra que fueron hechas todas las cosas en el cielo, en la tierra, lo visible y lo invisible, todo ha sido hecho por medio de Él. Le hizo caso a la mamá. Ya era grande, 30 años. Y la mamá le dijo, papito, necesito un favor. Y él no le dijo, mamá, estoy ocupado, tengo que tener unas cosas, tengo unos discípulos aquí que estoy formando, por favor no me avergüences delante de la gente. No le dijo eso. No, simplemente le hizo caso a su mamá. O sea, qué señal de madurez tan increíble. Siendo Jesús, viene y hace un milagro por sugerencia de su mami. Lo máximo. Él puede haber dicho, quieta mujer, o sea, ¿qué te pasa? Yo estoy, ¿se acuerdan que a los 12 años a él lo fueron a buscar porque se pierde en el templo, verdad? Y cuando llega, la señal de inmadurez es, estoy en los negocios de mi padre. ¿Qué negocios de su padre? Tome su calvazo y eche para la casa. ¿Sí? Y el chino fue para la casa. Pero su respuesta primero fue no. Pero en esta ocasión le hizo caso a la mamá. O sea, es genial ver la diferencia entre alguien que ya tenía conocimiento y sabiduría, pero no era tan maduro, a alguien que tenía el conocimiento y sabiduría, pero ahora era maduro. Es una diferencia total. Ahora, ¿quién convirtió el agua en vino? Jesús convierte el agua en vino. ¿Quién se lleva los elogios? El novio. Cualquiera puede decir, pero ¿por qué? Si es que todo lo que se hace es para la gloria de Dios. Sí, pero en este caso nadie supo quién lo hizo. Jesús pudo haber dicho, muestren a ver el vino. Tomado con su propia mano, la copa, saca el vino, va y lo sirve y se lo pasa directamente al novio o al mejor, al que mejor podía degustarlo para que dijera, wow, ¿quién trajo este vino? ¿Fuiste tú, Jesús? Sí, y lo sacó del agua, dijeron otros, wow, Jesús, y todos dijeron, wow, se convirtió el agua, wow, Jesús, era el máximo. No, nadie supo en aquella fiesta, salvo aquellos que recogieron el agua y luego sirvieron, nadie más sabía que ese vino lo había hecho Jesús. Y es que también una señal de madurez es saber que podemos servirle a otros, que otros se lleven los créditos y no importa, porque al final lo único que importa es que el Señor Jesús o nuestro Dios quede muy, muy bien y Él se lleve la gloria. De eso se trata, eso es una señal de madurez. Eso es una señal de madurez. Así que Jesús sabía hacerlo muy bien. Ahora, cuando uno dice madurez, y tenemos este pensamiento, madurez es cada vez tener una posición más alta, un lugar más de honor. Y entonces a veces en las iglesias le damos nombres diferentes a las personas, ¿verdad? Que están en el líder, el colíder, el codoce, una cosa, la otra. Y pensamos que entre más nombre tengamos somos mejores. A mí me cae bien el apóstol Pablo y su evolución, digamos, en cuanto a su madurez cristiana. El apóstol Pablo en su evolución de madurez cristiana comienza diciendo, aquí estoy yo, y les escribe Pablo, el más pequeño de todos los apóstoles. O sea, se pone el mismo a él el título apóstol. Soy más pequeño, pero igual estoy ahí entre los más duros. Luego sigue pasando el tiempo y en otra de sus cartas, más adelante en el tiempo, escribe el más pequeño de todos los creyentes. Y luego, ya al final de su carrera, porque le está escribiendo a Timoteo, y en la segunda carta a Timoteo, Pablo le escribe, Timoteo, ya alcancé todo, ya lo he logrado todo, ya llegué a la meta, vamos bien. Y quien te escribe es el más grande de todos los pecadores. ¿Te das cuenta cómo fue bajando? ¿Cómo madurar es ir bajando? O
sea, mientras en el mundo madurar es tener más ascenso, aquí es ir más hacia abajo. Ahora todos, escúcheme bien, todos, y miro a las cámaras, todos necesitamos madurar. No hay ninguno de nosotros que se libre de la necesidad de madurar y particularmente de madurar en nuestra relación con Dios, de madurar en nuestro desarrollo de vida espiritual. Necesitamos madurar. ¿Qué es lo que necesitamos? Ahora, tú puedes decir, no, pastor, a mí eso de madurar no, o sacas el refrán corriente, ¿verdad? No, madurar es de frutas, lo mío es crecer y no sé qué. Bueno, madurar es lo mismo. Sí, o sea, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán, así que sí tiene que ver con nosotros, o sea, así nos suena feo, ¿verdad? Pero es que a veces no queremos y podemos identificar si queremos o no queremos madurar de acuerdo a la capacidad de aprender que tengamos. Porque el mayor talento en la vida es la capacidad de aprender. Cuando dejamos de aprender, dejamos de crecer. Cuando dejamos de aprender, dejamos de creer. Y si dejamos de creer, dejamos de crear. Y simplemente nos convertimos en personas que ocupamos un lugar, un espacio en la historia, pero no estamos haciendo nada. Y como la idea es que tú vienes a la iglesia para que crezcas, tú vienes a la iglesia para que te conviertas en una mejor persona, no solamente un mejor cristiano, sino un mejor ciudadano, un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor tío, abuelo, todo. Pues la idea entonces es que sepamos qué es lo que necesitamos, para poder crecer y poder madurar. Cuando uno ve todo lo que pasó en la vida del Señor Jesús, pasó porque Él tenía un grado de madurez. Cuando uno ve la forma como Dios usó al apóstol Pablo, pues bueno, el apóstol Pablo fue usado también porque fue creciendo, fue madurando. Ahora pregunto, ¿alguien aquí quiere ser usado por Dios para ser de bendición a muchos? Entonces hay que madurar. ¿Hay que qué? Ahora, ¿qué es lo que debemos tener para poder madurar? Fácil, es sencillo. Lo primero que tenemos que tener es un corazón humilde. ¿Un corazón cómo? Quiero concentrarme unos minutos en este pasaje de Juan capítulo 21. En Juan capítulo 2 aparece el primer milagro que hizo el Señor Jesús. En Juan capítulo 21 aparece el último milagro que hace el Señor Jesús mientras estuvo aquí en la tierra. Primero, vamos ahora al último milagro que hizo el Señor Jesús. Ya para este momento el Señor Jesús ya había muerto, ya había resucitado y aparecía esporádicamente a sus discípulos y a otro grupo de personas, tal como dice la Biblia. Pero en Juan capítulo 21, del versículo 1 al 7, para aquellos que les gusta tomar nota, versículo 1 al 7, dice lo siguiente. Empieza con el título, Jesús y la pesca milagrosa. Después de esto, Jesús se apareció una vez más a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Así fue como sucedió. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que llamaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan, y otros 2 discípulos. O sea, en total habían 7 personas. ¿Cuántas personas habían? O sea, Juan nombra a 5 y parece que los otros 2 le caían mal. ¿Por qué dijo, ¿y los otros 2? No, sí, no los pongo. Y los otros los borro. Y porque pudo haber dicho, y los otros 4 que quedaban se perdieron y estaban haciendo no sé qué. No, simplemente dice, y habían otros 2 ahí que no sabían ni qué estaban haciendo, pero ahí estaban otros 2. Ok. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. ¿Cuál era la profesión de Pedro? Y entonces, ¿qué se fue a hacer? ¿Y por qué se fue a pescar? Porque era lo que sabía hacer. ¿Y por qué era lo que sabía hacer y se fue a hacer eso y en lugar y no hizo caso a la palabra del Señor cuando le dijo, ahora serás pescador de hombres? Porque hay momentos en la vida que perdemos por completo el sentido y sin perder el llamado, perdemos el objetivo de lo cual Dios nos llamó. Y lo normal cuando eso pasa, porque viene tristeza, porque viene un momento de duelo, porque viene un momento de dificultad, porque no sabemos qué hacer, es decir, bueno, lo que yo sé hacer es esto y entonces me voy a dedicar a hacer esto. ¿Está mal? No, para nada está mal. O sea, si tú dices, es que yo antes pensaba que Dios había hecho todo y entonces no, pero no lo veo porque han pasado diferentes situaciones, pues yo simplemente me voy a volver atrás. Y normalmente cuando dices volver atrás es volver a lo mismo que hacías antes. Y eso fue lo que hizo Pedro. Y Pedro dijo, ok, me voy a pescar. Los demás dijeron, nos vamos contigo. Y salieron de allí, se subieron a la barca, obvio, porque era donde pescaban. Pero esa noche no pescaron nada. ¿Cuánto pescaron?
en la madrugada, o sea, toda la noche pescando, no pescan nada, lo cual es demasiado extraño, ¿sí? Aún para ellos, no pescan nada, pero dice, en la madrugada Jesús estaba en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era Él. O sea, me encanta como Juan pone aquí la historia y dice, Jesús estaba ahí, pero los discípulos, ¿qué pasó? No se dieron cuenta de quién era el que pasaba. Y entonces Jesús les preguntó, muchachos, ¿tienen algo de comer? ¿Qué les preguntó Jesús? ¿Qué les preguntó Jesús? Ok, ¿cómo se los preguntó? Muchachos, no, tuvo que haberles gritado porque ellos tenían que estar en la barca, bien adentro, así que tuvo que haber sido como, muchachos, ¿tienen algo de comer? Por eso no se daban cuenta, y en medio de todo el afán, ni cuenta se daban de lo que estaban pasando y lo que estaban viviendo. Así que Jesús les dice, echen la red a la derecha de la barca y así pescarán algo. Lo siguiente que dice es, así lo hicieron. Ahora, el que les estaba hablando, ¿quién era? ¿Quién era? ¿Ellos sabían que era Jesús? Así que para ellos les estaba hablando un completo desconocido. Es más, un completo desconocido que les estaba pidiendo comida a ellos. Mi pregunta es, ¿por qué ellos obedecieron? ¿Por qué qué? No, porque tenían un corazón humilde. Tenían un corazón humilde y eso es algo que tú y yo, si queremos madurar, debemos tener. Claro, yo sé, Jesús viene, te dice algo. Y cuando tú estás convencido que Jesús te dijo algo, que Dios te dijo algo, tú te empeñas en decir, es que Dios a mí me dijo esto, y entonces tú lo haces, ¿verdad? Pero cuando Jesús te habla algo a través de una sombra borrosa, que puede ser tu pastor David, y te dice algo que te va a servir, pero como es una sombra borrosa, o a lo mejor no es tu pastor David, pero a lo mejor si es aquel que está dirigiendo el grupo de vida, o a lo mejor si es aquel que de repente simplemente es un amigo tuyo que ha venido un par de veces a la iglesia y tú lo trajiste a la iglesia, pero la persona te ve que tú tienes un momento de necesidad y esa persona te, oiga, venga, pero en la iglesia dijeron esto. Y este man, ¿qué vas a ver si lleva 2 veces viniendo a la iglesia? Sí, pero para más bolas que tú. Entonces, y te habla, pero tú dices, ¿pero qué le voy a poner yo atención? No, ni ha cambiado. O sea, lo llevé a la iglesia el domingo, el otro fin de semana, se emborrachó el viernes, se emborrachó el sábado y me llamó en la tarde, uy, me acabo de despertar, tengo un guayabo, vamos a la iglesia ahorita. Y salimos de la iglesia y me está hablando. Perdón, pregunto, ¿tenemos un corazón humilde a veces para escuchar a las personas? ¿O a veces solamente escuchamos a aquellos que están en un lugar de eminencia? No, es que hay que escuchar, pastor, uno escucha a los que, uno mira primero cómo es el testimonio de la gente. No, cuando uno tiene un corazón humilde, uno aprende y cuando uno quiere aprender, encuentra maestros en cualquier parte. Y encuentra maestros si uno tiene un corazón humilde. Pero si uno cree que se las sabe todas, aunque venga el mismísimo Señor Jesús con un coro de ángeles alrededor tuyo, no le vas a poner atención. ¿Por qué? Porque tú te las sabes todas. Porque tú eres el que sabe cómo es la verdad. Y a mí no me van a engañar. Yo no trago entero. Bueno, no tragues entero. Pero eso es un sinónimo de que no tienes un corazón humilde. Y falta de un corazón humilde te va a impedir crecer, te va a impedir madurar. Es mejor aprender. Di conmigo, es mejor aprender. Eso fue lo que hicieron los discípulos. O sea, están viviendo un momento de escasez, un momento de dificultad emocional, por eso dicen, pesquemos, pues sí, hagamos algo, vámonos a pescar. ¿Qué hay que hacer ahorita de 9 de la noche a 6 de la mañana? No, pues nada, vámonos a pescar, o sea, sí, y se van a pescar, ni siquiera se fueron a hacer algo entretenido, sino a pescar, o sea, entretenido para Pedro, para Juan y para Santiago, que eran pescadores. Los otros no eran pescadores, simplemente eran otro tipo de personas, así que se fueron con ellos porque como que no hay nada más que hacer. Y alguien les dice, lancen las redes. Así lo hicieron.
O sea, está bien si el que pasó por el lado pasó con una barca llena de peces, pues a ese le hago caso. Pero si el que me está hablando, el que me está pidiendo de comer, se necesita tener un corazón humilde. Se necesita tener un corazón humilde. Y necesitamos volver a tener ese tipo de corazón. Porque a veces se nos olvida, porque llevamos tiempo en la iglesia, porque llevamos tiempo conociendo del Señor y creemos que ya lo sabemos todo. Hicimos los primeros pasos y academia 1, 2, 3, 4 y yo quiero aprender algo más. Bueno, vuélvete a ver la academia. No, pero volver a ver la academia, que yo ya la hice. Bueno, yo también ya la hice y este año solamente estaba estudiando y volviendo a ver la academia que vi hace un montón de años. Y estaba volviendo a ver, cada vez que la veo digo, wow, esto está buenísimo. Wow, pues se lo voy a meter a la prédica del domingo. Va. La pregunta es, ¿de quién estás dispuesto a recibir instrucción? ¿Por qué te pregunto eso? Porque lo que sigue diciendo el mismo versículo dice, echen la red a la derecha, pescarán algo. Así lo hicieron. Y lo siguiente es, y ya no podían sacar la red. Versículo 6 de Juan 21. Y ya no podían sacar la red del agua por tantos pescados que tenía. O sea, ¿te das cuenta que recompensa de la obediencia es la bendición? Y la bendición no era de cualquier manera, porque si tú sigues leyendo, dice, o sea, no podían sacar la red. ¿Por qué no podían sacar la red? ¿Porque han perdido práctica? ¿Por qué no la podían sacar? Ok, ¿te recuerdas que el primer milagro que hizo el Señor Jesús, 600 litros de vino, ¿verdad? Fue un milagro exagerado. Bueno, Jesús aquí también está demostrando en el último milagro que hace, que es un milagro exagerado, un milagro sobreabundante, un milagro excelente. ¿Y por qué es así? Porque Dios es el que pasa en tu vida, que lo simple se convierte en algo excelente y siempre cuando Dios te responde, te va a responder sobreabundantemente. Dios no tiene otra manera de hacer las cosas. Él solo sabe hacer las cosas en excelencia y en abundancia. Ahora, lo curioso es que ahí dice esto, el discípulo a quien Jesús quería mucho. ¿Quién era el discípulo a quien Jesús quería mucho? ¿Y por qué sabes que era Juan? ¿Se dan cuenta la humildad de Juan? O sea, Juan en todo el evangelio de Juan dice, y había un discípulo a quien Jesús amaba más que a todos. Y había un discípulo a quien Jesús quería mucho. Y aquí no puede decir, y yo me di cuenta. No, dice, y el discípulo al que Jesús quería mucho. Al final del libro encuentras unos versículos más adelante que dice, y el discípulo a quien Jesús amaba mucho es el mismo que les escribe este evangelio. ¡Qué humildad! Pero Juan, el discípulo a quien Jesús quería mucho, se da cuenta y se voltea y mira a Pedro y le dice, Pedro, es Jesús, es el maestro, o sea, el que nos está pidiendo de comer es el maestro. ¿Te das cuenta del milagro? Fíjate esto, hay milagros en tu vida que van a ser para que Dios te llame por primera vez. Y hay milagros en tu vida que vas a ver y van a ser para que Dios te llame de nuevo. Pero ten presente que Dios siempre va a estar haciendo milagros para llamar tu atención. Mantén un corazón humilde. Porque Pedro no se dio cuenta que el milagro había sido igual que él cuando no pescó nada toda la noche, llevó la barca y Jesús le dijo a la derecha, y a la derecha encontró la bendición. ¡Ey! Pedro no se dio cuenta, Juan sí. Y cuando Pedro se da cuenta, cuando Juan se da cuenta, dice, y cuando Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa porque estaba casi desnudo y se tiró al agua. ¿Quién se viste para irse a nadar? Alguien que quizá podía caminar sobre el agua. Ahí se lo dejo nomás. Pero fíjate, un corazón humilde. Escuchó la instrucción de alguien que no sabía quién era. Escuchó la instrucción de alguien que aparentemente estaba en una necesidad mayor que la de ellos porque les pidió comida. Y tuvo un corazón humilde para escuchar. Ahora, no solamente tuvo un corazón humilde, sino que un corazón humilde va a activar en ti un corazón dispuesto, un corazón obediente. ¿Un corazón qué? Mira, si algo necesitamos aprender nosotros es a ser obedientes. Somos obedientes dependiendo del rango de la persona que nos hable. Somos obedientes si nos gusta o no nos gusta lo que nos dice la persona. Mira, hace unos días en una iglesia me contaron que llegó la policía.
Y entonces llegó la policía a la iglesia porque habían carros que estaban estacionados ocupando el espacio, ¿sí? Y me contaron que en esa iglesia, no fue aquí, fue en otra iglesia, ¿sí? Porque era otra hora. Entonces, sí, es una iglesia que solo tiene un servicio por la mañana, ¿no? Nosotros tenemos dos. Pero me contaron que hubo gente que salió ¿pero por qué me van a quitar el carro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Muéstrame dónde está. ¿Sí? O sea, dice uno, venga, ¿por qué hemos perdido el respetar la autoridad? ¿Por qué hemos perdido el respetar a alguien que tiene un lugar de autoridad? Pastor, porque es que ellos son puros corruptos. ¿Y cómo crees que te ves tú cuando no respetas la autoridad? Llámese un agente de tránsito, un policía, llámese el celador del edificio, llámese el celador del supermercado cuando te pide el recibo. ¿Para qué me pide el recibo? ¿Qué cree? ¿Que me robe algo? O sea, no es su trabajo, o sea, es la autoridad. Pero no respetamos y entonces no es un corazón obediente. No hay un corazón obediente. Y entonces demostramos inmadurez. ¿Demostramos qué? Ya, pero no, diga conmigo, pero fue en otra iglesia. Ok, no fue aquí. Sí. Pero allá voy, que es que a veces somos así, nos vemos mal, nos vemos muy mal. Y entonces un corazón obediente un corazón humilde me lleva a tener un corazón obediente. Y me lleva a lo tercero que debemos tener. Y lo tercero que debemos tener es que debemos aprender siempre de expertos. ¿Aprender de quiénes? De expertos. ¿Cómo así que de expertos, pastor? Sí, siempre hay alguien en nuestra vida, en algún momento o en algún lugar, que sabe más que nosotros. Siempre hay alguien en nuestra vida que sabe más que nosotros. Normalmente, y ahora como tenemos redes, entonces por nuestras redes nos convertimos en opinadores de todo, de todo. Pero hay cosas que si no sabemos, pues no opinemos. Y dejemos que los expertos sean los que dan su opinión. Y lo mismo nos pasa con la Biblia. Pensamos que tenemos una opinión respecto a la Biblia porque hay tanta gente que dice cualquier cosa de la Biblia que entonces pensamos que la Biblia es un libro que debe cambiar con la cultura y no un libro que cambia la cultura. Cuando tengas una diferencia entre tu moralidad y lo que dice la Biblia, si quieres que te vaya bien en la vida y tener éxito en todo lo que hagas, hazle caso a lo que dice la Biblia, porque esa nunca va a fallar. Y debemos aprender a buscar expertos en nuestra vida. No importa cuán buenos, cuán hábiles seamos. Miren, el apóstol, si hay alguien en la Biblia, el apóstol Pablo, voy a terminar hablando del apóstol Pablo, cuando es llamado por Dios, que eso está en Hechos capítulo 9, la historia de Pablo comienza cuando el primer martes de la Biblia, Hechos capítulo 7, dice que Pablo estaba allí cuidando la ropa de aquellos que lo apedrearon. Eso es lo primero que aparece. Dice, y un joven llamado Saulo estaba allí. Wow. Versículo, capítulo 8, y Saulo, lleno en cólera y en un celo por Dios, comenzó a tomar preso a los cristianos y comenzó a matar cristianos. Celo por Dios. Él pensó que no estaba haciendo nada malo. Pensó que hacía lo correcto porque él tenía celo por Dios, porque era un maestro de la ley impecable. Uno lee las cartas de Pablo y hay un par de cartas donde él pone su hoja de vida y dice, de los judíos, miren, pueden seguir mi línea genealógica hasta Abraham, lo cual quiere decir que pueden seguir mi línea genealógica hasta Adán si quieren. O sea, soy puro. Aparte de eso, nací en una ciudad romana y nací como ciudadano romano. O sea, estudié, ¿saben con quién estudié? Mire, yo no estudié en la San Marino, no señor. Yo estudié con Gamaliel, o sea, el mejor maestro, el rabí más renombrado de toda la época. Estudié con él. Mi predicación es perfecta, es limpia. Yo, cumplidor de cada uno de los 612, de los 10 mandamientos y de los 612 preceptos. O sea, no le fallo a ni uno. Así que el apóstol Pablo era él experto. Pero resulta que cuando él va camino a Damasco, Hechos capítulo 9, dice la Biblia que se abrió el cielo, una fuerte luz cayó sobre él, el hombre sale impactado, él queda ahí tirado en el piso, los que venían acompañándolo salieron despavoridos corriendo y de repente se oyó una voz del cielo que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces ya la gente como que pasa el susto, pero Saulo queda allí tirado. Resulta que no podía ver, abría sus ojos, no podía ver.
wow, se asusta. Llegan aquellos que ya recompuestos un poquito del pánico de aquella luz, lo llevan, lo recogen y dicen: ¿qué hacemos con este? No, ahora es ciego. Y entiende, un ciego en la época de Pablo, ya lo hemos nombrado antes cuando hemos hablado de otros ciegos, culturalmente un ciego en esa época no servía para nada, para ser mendigo. O sea, no importaba que era el maestro. Así que pasa de ser el maestro perseguidor de la iglesia a convertirse en un nadie, en un instante. Lo llevan a una ciudad, lo dejan en esa casa y Saulo entra en un tiempo de ayuno y dice: no voy a comer nada, no entiendo esto. Y entra en un tiempo de oración, porque era un hombre de mucha oración, muchísima oración. Y entra en un tiempo de oración. Mientras tanto, el Señor habla con un hombre que se llamaba Ananías. Dice: Ananías, Saulo está en tal casa y tú vas a ir a imponer las manos. Y Ananías dice: no, espérate, no puede ser tú, Señor, el que me habla. Sí, soy yo el que te habla. Pero si Saulo persigue a la iglesia, yo sé el mal, el daño que le está haciendo a tu iglesia, Señor. Y te estoy diciendo que vayas, le vas a imponer las manos, él va a ser sano. Y no te preocupes, yo ya le hice saber todo lo que él tiene que sufrir por causa mía. Wow. No dijo: yo ya le he hecho saber lo grandioso que será su ministerio. No, todo lo mucho que habrá de sufrir por causa mía. Así que Ananías llega a aquella casa. Dice el verso 17 de Hechos capítulo 9. Ananías fue, pero llega Ananías, un completo desconocido. Ni siquiera era discípulo del Señor Jesús. O sea, era un completo desconocido. Y dice: una vez entró a la casa, le impuso las manos y le dice: hermano Saulo. O sea, no llegó a decirle: sufre, desgraciado, por todo lo que le has hecho a la iglesia, te mereces esto y mucho más, y vengo a demostrarte con mi autoridad, lleno del poder del Espíritu Santo, lo que Dios va a hacer en tu vida a través mío. No, de una vez lo cogió como familia, de una vez le dijo: eres mi hermano. O sea, de una vez hizo lo que los cristianos hacemos cuando llega alguien nuevo, le decimos: tú eres mi hermano, bienvenido. Antes hacías daño, ¿sabes qué? No importa, ahora estás aquí en casa de Dios, ahora llegaste al grupo, llegaste a la iglesia, ¿sabes qué? Ahora eres mi hermano, te amo. Es así, es simple, o sea, es sencillo, no es tan difícil. O sea, si Ananías lo pudo hacer con Pablo, tú y yo lo podemos hacer siempre. Y le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para dos cosas: que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante, de los ojos de Saulo cayó algo que parecían escamas y recibió la vista. Y luego que se levantó fue bautizado, y después de comer recobró las fuerzas, y durante algunos días se quedó con los discípulos que estaban en Damasco. Él pudo haber dicho: yo me conozco, a mí Dios ya me habló, y Dios me habló, y aparte de eso yo soy maestro de la ley, conozco todas las profecías judías que hablan acerca de la venida del Mesías, me voy a predicar de una vez. Pues no. Entre el capítulo 9 y el capítulo 12 del libro de Hechos, al parecer pasan 14 años. ¿Qué hizo Pablo durante esos 14 años? Se sentó con los discípulos a aprender. Él conocía todo, pero se sentó con ellos ¿a qué? A aprender. ¿De quién? De los expertos. ¿Y quiénes eran los expertos? Los que habían caminado con el Señor Jesús. No eran expertos en la ley como él, no eran tan grandiosos como él, pero eran gente que había caminado con él, ya tenía una experiencia. Y dijo: yo quiero aprender de ustedes. Y se sentó a aprender de ellos. De repente tú llegas a casa de Dios y vienes de otra iglesia con una gran experiencia y muchos estudios, y nos encanta poder servirte y que esta sea tu casa. Pero de repente te mandan a un grupo y tú dices: yo voy a ir al grupo de parejas porque fijo, allá está el pastor. Y vas a la primera semana, segunda semana, tercera semana, ¿sí? Y el pastor nunca fue. O a lo mejor dices: yo sé que al encuentro sí va el pastor, allá aprovecho y hablo con el pastor. Y el pastor, bueno, sí va, pero no te atiende. Te atiende alguien más y de repente te toca un niño de 17, 18 años que te va a ministrar. Y tú: este peladito, ¿qué va a saber de nada? Yo soy el experto en la palabra, yo soy el que sabe, yo sé hablar griego, arameo. Y llega y te ministra a alguien y tus ojos vuelven a cobrar la vista y recibes un milagro a partir de alguien. Pero si tienes un corazón enseñable, si crees que ya lo sabes todo, no. Porque si
Saulo toma la actitud de yo ya lo sé todo y sale a predicar aquel primer día, de seguro lo matan a las pocas cuadras, porque no hace parte de una familia que lo protegió en su primera época, que lo cuidó, que lo alimentó. Él dejó de recibir dinero, lo sustentó durante muchos años. Y a lo mejor si lo matan porque lo querían matar. A lo mejor si los discípulos no lanzan la red por donde aquel desconocido les dijo, se hubieran ido a casa sin comer nada. Pudieron haber dicho, ¿para qué? ¿Para qué? O sea, este man muerto de hambre, usted viene a pedirnos a nosotros. Y si hubieran ido a casa sin encontrar, primero que todo, sin nada que comer, y lo segundo y lo más importante, sin encontrarse con el Señor Jesús. Y a veces, cuando nosotros no creemos en expertos, cuando nos creemos los expertos, no tenemos un corazón humilde ni enseñable, nos devolvemos a casa sin nada. Llegas a la iglesia, súper bien el tiempo de alabanza, y luego, ay, no se subió la pastora, ay, no están los pastores, ay, ¿yo a qué vine? ¿Quién sabe a quién van a? Esperemos a ver a quién traen. Eso trajeron a alguien. Ay, no, pusieron a predicar a ese muchacho. No. Bien, no me voy a ir por respeto, pero me voy a dormir aquí calladito. Y te pierdes de que Dios te hable algo. Te pierdes de aprender, porque el corazón humilde no hay corazón obediente. Tampoco crees que nadie más es experto, y entonces por consiguiente, ¿sabes qué? Lo siguiente va a ser que nunca vas a aprender a rendir cuentas. Rendir cuentas, ¿cómo es el asunto? Santiago 5:16 dice: confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Para que la oración eficaz del justo pueda mucho, es porque ese ha sido justo, porque ha podido confesar sus pecados. ¿A quién? ¿A alguien más? Eso es una señal de madurez. Yo tengo a mi pastor, algunos de ustedes lo conocen, ¿verdad? Que es el pastor George Zefair. Algunos ya lo conocen, los que han visto la academia, es el que dicta la academia. Algunos otros lo conocen porque ha venido. Viene el 21 de abril, creo que este fin de semana del 21 de abril va a estar con nosotros. Hasta abril, sí, hasta abril. Pero bien, lo invitamos, viene para ese fin de semana, logramos cuadrar las agendas, todo, viene para ese fin de semana. Y es mi pastor. Así que es la persona que más me conoce. Conoce mis errores, conoce mis aciertos, pero al final lo que más importa es que conoce mis errores y me sigue amando. Pastorea mi vida y me cuida. Tengo otros expertos que rodean mi vida, algunos de ellos han venido aquí a la iglesia, que son amigos, pero que son amigos. O sea, con quienes yo los puedo llamar y de repente llamo, no sé, Bani, que Bani lo conocen ustedes hace ya muchos años. Entonces llamo, Bani, mira, necesito que ores por mí por esto y esto y esto, y estoy pasando esta situación. Le cuento con toda la confianza y bien, seguimos siendo amigos. Sigue viniendo a la iglesia y le rindo cuentas, porque lo que yo le cuento a él me llama después y me pregunta: estoy orando por esto que me contaste, ¿cómo va esto? Ah, bien, vamos en esto. Bueno, dale por este lado, haz esto, bien. Y ahí vamos caminando juntos. Así que expertos hay muchos. Hay otros que son mentores en nuestra vida. Hay gente que yo digo, wow, cómo sabe, y de repente abre un curso de algo, o de repente tiene cómo pagar por horas de masterclass de algo, de predicación, masterclass de estudio de la Biblia, de hermenéutica, de otras cosas que necesito seguir aprendiendo, de cómo liderar mejor. Y entonces les pago y me ponen tareas y me escriben: ¿y qué pasó con la tarea? Mira que estuve muy ocupado esta semana. ¿Me estás pagando para que te diga cómo administrar tu tiempo? Pues hazme caso, si no, entonces pues sígueme pagando. No, ¿sí? Y yo les sigo pagando porque tengo que seguir aprendiendo. Y son mentores aún que les pago, pero les rindo cuentas a alguien. No como que ya uno es pastor, entonces no rinde cuentas a nadie. No, ojo con eso. Si uno cree que no le debe rendir cuentas a nadie, corra pues. Y yo le digo a quién le rindo cuentas sin problema, porque lo hago. Y lo hago porque la Biblia dice que es sano hacer. ¿Sano para quién? Para el que lo hace. Por esa razón tenemos grupos de vida. Por esa razón tenemos grupos especiales. Por esa razón. ¿Cuál?
Aprender a rendir cuentas, aprender a confiar unos en otros, aprender a tener un corazón humilde, aprender a tener un corazón enseñable, aprender a tener un corazón que esté dispuesto a obedecer. Por esa razón lo hacemos. Pastor, pero es que yo conozco un líder de vida, un líder de grupo de vida que es pecador. Qué bueno que solo hay un líder de grupo de vida que sea pecador en todos los grupos que tenemos en la iglesia. Eso me encanta. La verdad es que son expertos, no perfectos. Y a lo mejor habrá algunas cosas que tú les preguntes y te digan, no sé. Y son expertos en decirte, como no sé, voy a preguntarle a quien sí sabe y dentro de 8 días tengo la respuesta. Porque que sean expertos no significa que todos lo sepan. Que sepan algo y que estén brindando una ayuda a otros no significa que sean perfectos, pero significa que tienen el corazón correcto para seguir sirviendo. Y no se dan por vencidos, porque Dios es quien nos ha dado la oportunidad de poder servirle a los demás. ¿Quieres bendición en tu vida? ¿Quieres ver milagros así como los de los apóstoles, así milagros sobrenaturales en tu vida? Entonces pídele al Señor que te dé un corazón humilde, un corazón enseñable, y tú entonces desarrolla confianza con quien te parezca mejor a ti. No te puedo obligar, no te podemos decir a quién ni indicar a quién debes hacerlo, pero aprende también a rendirle cuentas a alguien, porque eso hace parte de madurar, y madurar sí te garantiza que la bendición sobreabundante de Dios estará sobre tu vida. Segunda de Corintios capítulo 3 verso 17 dice estas dos cosas. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Donde está el Espíritu del Señor, ¿qué hay? Y sigue diciendo: así que todos nosotros, con el rostro descubierto, reflejamos la gloria del Señor como si fuéramos espejos. Y el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, nos va transformando de gloria en gloria, y cada vez nos parecemos más a Él. ¿Te quieres parecer cada vez más a Jesús? Deja que el Espíritu Santo te transforme. Deja que el Espíritu Santo te transforme. Tú pones el propósito y la disposición, y el Espíritu Santo hace lo demás. Así que ahí donde estás, si puedes, levanta tus manos.